invito, especialmente acompañarme, Julia de los Santos, de la presidenta de la sección Cine, Radio y Televisión de la UNIAC. Tenemos también acá a Borlote, Julio Norio y Rubén Picado. Bienvenidos acá a este encuentro con Alfredo y quién mejor para introducirnos a Alfredo, que alguien que estuvo cercano a él desde el IPMCAI latinoamericano y que lo convirtió en el centro también de su documental UNESCO número 1, un excelente ejercicio de estilo que en su momento fue muy resonante. Vamos a dar la palabra a Rebeca sobre estas memorias de Alfredo. Buenos días. En realidad, realmente me es muy gusto estar aquí porque es Alfredo. Si no, ni muerta me hubiera podido. Pero sentí que tenía una obligación, sobre todo emocional, con él. Yo, cuando se fundó el IPMCAI y se hizo la historia de la revolución, hay un cuento de esa película que se llama Los Novios, que fue donde yo trabé contacto personal con los compañeros del IPMCAI y esencialmente con Saúl Yelín. Fue Alfredo quien también fue un día ahí a Santiago de Cuba y lo vi 1 o 2 veces. Y ya, pero Saúl era otro tipo de persona y además Santiago de Cuba tuvo la suerte de, después del IPMCAI de aquí de La Habana, era la única ciudad de Cuba que tenía una delegación del IPMCAI. Y en esa delegación había un camarógrafo de antes que era camarógrafo de Cuba y eso que era Pedro Muñoz, pero quien abrió la delegación del IPMCAI en Santiago de Cuba fue Joel James. Y entonces esa delegación funcionó por mucho tiempo y bueno, pues iba. Yo en realidad, vi a Alfredo en ese momento y después, cuando vine a trabajar a La Habana, que era la editora de la revista RC, que se llamaba, una revista en blanco y negro, el director era Alessandro Otero, y había un consejo editorial que duró solamente 3 números, pero en ese consejo editorial estaba Alfredo. Y una de las cosas era quincenal, que había que hacer a algunos miembros del consejo llevarle los materiales. Y yo escogí, y Lisandro no me contradijo, yo escogí ir a llevarle la propuesta a Alfredo y a Roberto Fernández Retamar. Y eso a mí me dio la oportunidad de recibir una educación casi personalizada sobre la cultura cubana, sobre la cultura universal, sobre las coyunturas y los contextos. Ahí conocí a Alfredo. Después pasaron muchas cosas y finalmente, gracias a Saúl, llegué al IPMCAI y volví a grabar el contacto con Alfredo. Pero en todas esas ocasiones yo oí a Alfredo contar, por eso se lo oí contar muchas veces, que él estaban escribiendo la ley de reforma agraria en Cojíbar. Y él hablaba continuamente, cuando Fidel llegaba, hablaba del cine y formar el cine, hacer una organización con el cine, hasta que supongo yo que Fidel, un poco cansado y también curioso, le dijo, bueno, pues escríbelo. Y así nacen, unidos en una misma circunstancia, el Instituto de Cine, el IPMCAI, el 23 de marzo, y el 17 de mayo se firma la Ley de Reforma Agraria. Y he unido siempre estas dos instituciones porque si el INRA se propuso transformar, dinamitar, cambiar toda la estructura de propiedad de la tierra, el IPMCAI se propuso cambiar toda la estructura del pensamiento, de la ideología y sobre todo del entretenimiento, porque se estaba metiendo o se iba a meter en un terreno muy complicado, que era el cine, el entretenimiento, el cine, la exhibición, las grandes
ese desafío más bien. Y pensando en este encuentro, encontré, tenía yo para un texto que escribí sobre Alfredo, y Alfredo dice que los grandes movimientos y momentos revolucionarios, las corrientes que cambian la historia, van siempre acompañados o son precedidos o provocan movimientos artísticos con caracteres propios. Y quizás eso fue lo que Alfredo se propuso hacer en Licay. Armó ese instituto, redactó la ley que tenía, y creo que siguen teniendo vigencia, dos conceptos, dos principios: arte e industria. Y reunió allí un equipo de creadores de diversas disciplinas como nunca más el cine cubano ha tenido. Y llegó para llevar adelante este movimiento que surgió con la revolución, pero sobre todo surgió para la revolución. Después, bueno, empezaron las películas y todo lo que conocemos, y Alfredo siempre insistió, todo el tiempo que yo lo conocí y que estuve cerca de él, insistía en precisar en cada momento y atendiendo a los contextos y a las situaciones culturales cuál era el rol y cuál era el papel, no solamente del cine cubano. Y en otro momento él le dice a Fausto Canel, Fausto Canel, que era director de cine, en una entrevista que se publicó en Lunes de Revolución, un cine no es revolucionario por los temas que toca ni cómo los toca, es cómo toca esos temas. Ese es el cine revolucionario. Entonces, eso le da, ese principio abre muchas puertas de una visión ordenadora del cine, del público, y sobre todo en esos desafíos que se plantea en Licay. No solamente está crear el cine cubano, crear la industria, crear películas, sino sobre todo transformar un público, sostener una producción y crear un sistema monopólico, eso sí, del cine cubano que producía, exhibía y distribuía. Y abrió los cines que estaban totalmente cubiertos o domados por el cine norteamericano, bueno, malo, regular, excelente, de entretenimiento, torpe, pero empezó una gran diversidad y empezaron a aparecer corrientes que yo creo que alimentaron, por lo menos hasta cuando yo llegué a Licay todavía se hablaba de eso, que era el neorrealismo italiano y el cinema nuevo francés. Y el neorrealismo, porque Julio estuvo en Italia, y Alfredo en Francia, bueno, esas dos corrientes nutrieron mucho con su mirada estética, pero también con su manera de hacer cine, el naciente Icay. Y así fue pasando, y así pasaron muchos buenos momentos, muchos malos momentos, muchos vendavales, recuerdo el 90, pero en fin. Alfredo siempre mantuvo sus conceptos, sus principios, y los defendió al precio que fuera necesario. Por eso, en el 2005 le dice a Silvio, y Silvio, Pablo y Noel fueron unas figuras como Sara, muy importantes cuando el grupo de experimentación sobre el Licay. Yo hablaba de ese sistema que tenía que ver con el cine, pero atendió la música y llamó a gente como Leo, como Silvio, como Pablo, como Sara, Noel, pero también había un movimiento afichístico, también un movimiento que abarcaba la arquitectura y que se expresó en la recuperación y en los diseños de los cines, de los lobbies, cómo eso, convertirlo en un lugar donde hubiera un arte diverso y polivalente. Y Alfredo le dice en el 2005 a Silvio, creo que tiene que haber pelea, distensiones, un discurso, y a cierto nivel tiene que haber creatividad.
lo que no sea creativo, lo que no sea culto, el que no esté preparado, no debe ser dirigente de nada, porque sin cultura no se puede dirigir nada. Porque Alfredo defendía y tenía muy claro la cultura artística y la cultura. Y en la cultura así estaba de manera dominante la cultura política. El problema que se plantea un creador es un artístico. Esa es una pregunta que Alfredo le hacía y nos hacía que nos hiciéramos. No solamente son problemas artísticos, no solamente conocer para qué sirve cuál cámara y tal más cuál lente. Y frente a la cámara, en luneta, eso que dice Luciano, yo hice un documental que se llama Luneta número 1, el capítulo de Alfredo se llama Busco lo que no encuentro y encuentro lo que no busco. Y me dice, desgraciadamente, los dirigentes de la revolución, pero en su conjunto la revolución, pero los responsables son los dirigentes, optaron por no lanzarse a la discusión, por muy amable que fueran las formas de dialogar, optaron por el silencio. Y estoy hablando siempre de la cultura artística. Y entonces ese fue el Alfredo que conocí, que intentó todos los tiempos que la gente que lo rodeaba tenía una exigencia sin límites. Y hay una anécdota personal que la quiero contar. Yo escribía para el periódico Programa junto con Chimón a veces, para casi siempre juntos, críticas de cine, y recuerdo que una vez escribimos una crítica sobre el monstruo en primera plana de una película italiana. Entonces, la jefa de despacho Alfredo dice: Alfredo, por favor, suban, y que los que leyeron el trabajo me suban también. Y bueno, fue Daniel Gastor y Fernando, que habremos hecho. Y entonces dice Alfredo: ¿cuántas veces yo les he dicho a ustedes, les he sugerido, les he razonado, que cuando uno califica una cosa, tiene que calificarla con profundidad y con nombre y apellido? Aquí ustedes hablan de la manipulación de la prensa, pero ¿de cuál prensa? ¿De la prensa en general? ¿De la prensa italiana? ¿De la prensa europea? Tendrían que decir, porque es una película italiana, de la prensa italiana. Porque si de manipular se trata, nosotros también manipulamos la prensa. Entonces ustedes tienen, por favor, que ser profundos y medir muy bien las palabras que utilizan. Entonces no había una crítica, una cosa por escrito de alguien delicado que no lo revisara, y nosotros nos quedábamos siempre en el sexto piso, lo vemos Daniel, de Fernando, que lo fuera, porque venían los textos con anotaciones, y cuando eran con bolígrafo rojo decía clave, cuando eran con bolígrafo verde decía tiene la luz verde del semáforo. Y entonces ese fue el Alfredo que conocí en la etapa delicada, y nunca perdí la relación con él. Al final de su vida vivíamos relativamente cerca y nos veíamos a veces y hablábamos. Era una persona difícil, era una persona exigente, pero era una persona que tenía dominio de lo que hacía, dominio y conocimiento de lo que hacía, sabía de qué se trataba y tenía confianza política, y creía que la revolución, a pesar de todos los defectos y a pesar de todas las sinsabores, era importante y era lo que había que hacer. Y eso me lo dijo y me lo subrayó siempre. Y al final, un día me regaló un libro y iba a empezar por ahí, pero voy a terminar. Me regaló un libro de él que se llama, déjame ver si se llama Lucidez
Sí, no, pero quiero leer la dedicatoria que me pone Alfredo en ese libro que se le enseñé yo a Luciano ahora hace poquito, y que me impresionó mucho cuando me lo regaló el libro. Aquí lo voy a encontrar de su puño y letra. Me llama y me dice que me quería regalar un libro y que me lo quería dar en persona porque no quería que se perdiera por ahí, porque le robaban libros. Y entonces aquí está, él me pone en el libro: La Habana, 8 de diciembre de 1998. Lo leo porque es lo que sintetiza la relación que tuvimos. Para Rebeca, tantas cosas nos unen: la historia, la vida, el cine, pero sobre todo nos une la lealtad. Alfredo. Gracias, Rebeca, por rememorarnos esta cercanía con Alfredo. Y yo quiero darle la palabra ahora a otra persona que estuvo vinculada estrechamente a Alfredo en la etapa que él representó a Cuba en la UNESCO en París. Lourdes de los Santos, asistente de dirección en un momento determinado, y hoy una documentalista muy renombrada con varios premios. A ver, vamos a dar la palabra entonces a Lourdes, que además preside la Asociación de Cine, Radio y Televisión de los Niños. Yo estuve junto a Alfredo 29 años. O sea, me tocó estar con él en París cuando fue para la UNESCO a trabajar. En esa etapa fueron mis primeros contactos con Alfredo realmente directamente. Yo estaba un poco sobrecogida, ¿no? Con la magnitud de la personalidad de Alfredo. Y hacía las cosas con mucha timidez, pero él tenía una gran vocación de mentor. Él era un gran mentor. Entonces se empeñó en que uno aprovechara el tiempo allí y que no solamente trabajara con él, sino que también visitara París, conociera París, que fuera al museo, que fuera a la galería, que tocara, porque yo era graduada de historia del arte, que tocara directamente con el arte que se respira en cada una de las calles de París. Y así logré hacerlo, pero además él siempre fue una persona que era un docente, sin proponerse, no era una persona que enseñaba a todo el que estuviera a su lado. Yo creo que todas las personas que pasamos por su lado, todas, absolutamente, los que están a favor y los que incluso después estuvieron en contra, son personas que tienen que agradecerle a Alfredo lo que son, porque Alfredo formó a la gente. Después, cuando Alfredo vino para acá, me tocó el periodo de la Barra Flaca, empecé a trabajar con él en la etapa del periodo especial, que en esa etapa también sufrimos muchísimo, pero fue cohesionado, o sea, trabajamos como un equipo conjunto. Uno estaba a veces desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y estaba haciendo múltiples cosas porque Alfredo se desdoblaba buscando a ver cómo podía salvar el cine cubano, cómo podía tratar de que el cine cubano fuera adelante a pesar de todas las limitaciones. Y entonces ahí se crearon muchas cosas, muchas sinergias, que me acuerdo, por ejemplo, que empezamos los publicitarios a hacer una cosa que Alfredo ayudó a que se creara, que el ICAI hiciera publicitario para poder sufragar los gastos del Festival de Cine y que no se ahogara el Festival de Cine en sí mismo, porque no tenía cómo sufragarlo. Y por otro lado, poder hacer y poder traer a través de los servicios de coproducciones, poder traer equipamiento que era necesario para que el cine cubano pudiera seguirse haciendo con los equipos que realmente se iban adquiriendo cada año. Esas cosas fueron lo que contribuyeron, yo pienso, a que en esa etapa
cine cubano pudiera seguir vivo, pudiera seguirse haciendo. Se introdujo en ese momento ¿cómo se llama? El video, y se empezaron a tratar de salvar a que los documentales se pudieran hacer en video. Y ahí fue donde justamente Alfredo me permitió a mí, que yo estaba trabajando con él de asistente, me permitió a mí que yo saliera a hacer mi primer documental. Eso fue, él siempre tuvo conmigo la posibilidad de que yo le dijera lo que yo pensaba. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar juntos, él quería que yo fuera su asesora. Le dije, no, mira, usted me perdona, pero yo a usted no le tengo nada que asesorar. Usted es el que me tiene que asesorar a mí en todo lo que yo haga. Estaba muerto de la risa. Pero fue así, yo dije, yo soy su asistente, yo hago todas las cosas que usted quiera hacer. Me acuerdo que en esa etapa hicimos el Museo de Cervantes, que fue un gran deseo de Alfredo que se lograra crear, que el pueblo cubano pudiera tener acceso a la obra maravillosa de Servando Cabrera Moreno, y eso lo hicimos a partir justamente de la colección personal que Servando tenía. Eso es una cosa que realmente, si nosotros podemos agradecer ahora que existe el Museo de Cervantes, gracias a Alfredo Guevara, eso muy poca gente lo conoce. O sea, Alfredo intervino en muchas cosas que atañen no solamente al cine, atañen a la cartelística, atañen a la pintura, atañen a mil cosas. Yo recuerdo que una de las ideas que él no logró concretar cuando estábamos trabajando juntos en la segunda etapa fue justamente crear un grupo experimental de diseño, porque él se daba cuenta que había que crear un grupo experimental de diseño para cambiar un poco la estructura del diseño, que estaba un poco amigosada. Esa fue una de las preocupaciones de Alfredo en aquel momento, tratar de lograrlo, y empezó a dar pasos en aquel sentido. Y bueno, ellos después, lamentablemente, él tuvo que dejar el ICAR, pasó a ser nada más del festival, y eso un poco que se fue debilitando. Salvo ahora que yo creo que hay un movimiento también fuerte con Cartelón y con las cosas que está haciendo Sara con la nueva cartelística de cine, que está retomando eso con bastante fuerza, ¿no? Pero bueno, realmente yo quería hablar de eso. Yo quería hablar también de algo, de una relación que Alfredo tuvo también desde la etapa estudiantil, que es una especie de amistad blindada que tenía con Alicia Alonso. Alfredo siempre defendió a capa y espada a Alicia Alonso en cualquier escenario, incluso en la época de estando siendo el estudiante estudiantil. Él trató por todos los medios de defenderla. Cuando ella vino para Cuba a hacer su ballet Alicia Alonso, y que le quitaron la subvención estatal, se la quitó Batista, y inmediatamente Alfredo trató por todos los medios de que se pudiera volver a darle el dinero para que ella no tuviera que irse por ahí a otro país a bailar, para poder entonces crear una escuela de ballet en Cuba. Y él, cuando triunfa la revolución, una de las primeras cosas que adopta la revolución fue justamente crear el Ballet Nacional de Cuba. O sea, eso es una de las cosas que también en cierta forma se le agradecen a él, porque él ayudó mucho a que esto se creara. Y la magnitud de la figura de Alicia era tan grande que él se dio cuenta que desde el ICAI tenía que apoyar que se pudiera filmar a Alicia en casi todas las versiones camaleónicas de ella misma como bailarina. Y gracias a eso, hoy en día podemos ver muchas cosas filmadas a Alicia Alonso en aquella época, cuando ella estaba en Cuba, que nos muestran a ella en toda la diversidad de facetas que tenía como bailarina. Gracias justamente al ICAI, gracias a Alfredo. Esas son cosas que yo quería más o menos manejar aquí con ustedes. Son anécdotas que en definitiva lo acompañan a uno siempre, y yo reconozco que yo le debo mucho a Alfredo, y yo creo que todo lo que hemos de alguna manera lo hemos conocido que le debemos mucho a Alfredo. Muchas gracias. Damos la palabra entonces a Ricardo Infante, periodista, profesor, investigador, miembro de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica y director de prensa del festival. Él se ha convertido en un verdadero bibliógrafo del Estado de Alfredo Guevara, y nos va a revelar muy pronto un libro de preparación. Bueno, buenos días. Gracias, Luciano. Me gustó mucho
todo lo que Alfredo hace después en el 79, es decir, el festival, la creación del festival en 1979 hereda mucho de la estructura de la organización que había conseguido el ICAE desde 1959 y también esa idea de expandir desde Cuba, desde La Habana, un movimiento a favor del cine latinoamericano. Es decir, el festival concreta de alguna manera ese deseo de búsqueda de identidad, de reflejar las historias, la realidad, las ficciones también del cine latinoamericano, a partir también, por supuesto, de la creación del propio movimiento del nuevo cine y también de La Habana como capital para muchos de esos cineastas latinoamericanos que fueron llegando a La Habana, procesados, perseguidos, privados de dictaduras militares en América Latina, y el ICAE se convirtió en una especie de refugio, de casa, de acogida, por decirlo de alguna manera, de todos esos cineastas. Por tanto, permitió un movimiento de mucho intercambio en ese sentido. Los chilenos no. Exacto. Los que abrieron eso y compraron el ICAE, todos Casi. se habían perdido ya. Y yo creo que si entendemos a Alfredo a partir de los libros, Luciano le decía, más bien he leído bastante, muchos de sus textos, a partir de que en el festival, por supuesto, intentamos siempre que permanezca ese legado de Alfredo a partir de muchas de sus ideas, de sus conceptos en el festival. Por supuesto, los tiempos cambian, las dinámicas cambian y quizás no todo es tan estático como él hubiese querido, pero de alguna manera se mantiene sobre todo la esencia, la concepción del festival como ese espacio, en primer lugar, de programación, es decir, de exhibición del cine latinoamericano, en primera instancia, que es el sentido principal del festival, pero también de otras latitudes, que conforma también la posibilidad de que el espectador vea qué se está produciendo en el mundo a partir del festival, de la jornada del festival. Los espacios teóricos en el festival, eso fue, es parte de su idea, de su concepto, digamos, de su arquitectura con respecto al festival, para que fuera eso que comentaba Lourdes, el festival un espacio de aprendizaje, de formación, de intercambio, de socialización de ideas, los propios seminarios acerca de identidad latinoamericana que se sucedieron acá en el festival. Yo las muestras, por ejemplo, Latino Música, Chicano, todo ese movimiento alrededor, los puentes, seminarios puentes y más puentes, hay mucho que propició, y yo creo que Alfredo, y ahí Mambrote tiene un poco que ver. Alfredo fue quizás de los primeros que comenzó a hablar desde la teoría de la comunicación acerca de redes sociales, internet, fue de los que impulsó para que estos debates contra Monet y otros, Reperficha, recuerdo más, muchos más, estuvieran aquí en el festival. Así que ahí podría ser como un adelantado quizás a ver qué estaba pasando en el mundo y cómo eso va a tener una incidencia directa hoy por hoy en todo lo que tiene que ver con la producción, realización cinematográfica. Así que por ahí también se puede, digamos, pensar su idea, su capacidad de anticipación. Y están también dentro de la concepción del festival lo que tiene que ver con exposiciones, libros, el propio mercado de cine latinoamericano en su primera temporada, y en esta segunda que se retoma a partir de este propio festival, los espacios para la crítica durante el festival. Recordemos, Rebeca recordará muy bien lo que había un día dedicado a la crítica, porque era el momento donde se discutía qué estaba pasando con la crítica, y que la crítica también formara parte del festival a través de sus propias publicaciones. Hay también desde el propio festival, recordemos que durante unos años se convirtió en una productora de cine que él impulsó, que hizo la serie Persona y Pensamiento con esas 8 entrevistas a grandes personalidades de la cultura cubana, que fue una idea, un concepto de él con un equipo de trabajo. La propia revista Nuevo Cine Latinoamericano, como espacio, como publicación anual que antecedía al festival. Y la editorial Nuevo Cine Latinoamericano, que aquí he traído algunos de los títulos, algunos forman parte de esta editorial,
y donde está condensada su pensamiento, su crítica, sus análisis acerca de distintos temas. Alfredo fue, siempre lo decimos, que fue un político, pero un político con una capacidad intelectual superior a otro nivel, que discutía mucho, muy polémico. Quizás uno de los aspectos o características que mayores contratiempos, digamos, le generó, pero que él, digamos, volvía a ponerse el saco sobre los hombros y volvía a discutir sin importarle nada. También habría que decir que desde en el festival todos los que han trabajado con él recordaron que era extremadamente terco, obstinado en sus decisiones y en lo que Rebeca comentaba, la idea de la belleza, de la poesía, de que todo estuviera cargado de una mirada, digamos, general, grupal, pero muy profunda, muy analítica, nunca superficial. Y eso yo creo que lo hace uno de los grandes intelectuales de Cuba. Y digo intelectuales, aunque siempre pensamos quizás en Amaro, en Eusebio y otros que pensaron, que expresaron ideas, pero Alfredo logró no solo expresar ideas, sino concretar muchas de sus propias ideas a través de esos proyectos. Eso que estás diciendo es claro, porque entre sus ideas, cuando él hablaba de América Latina, él creó el noticiero latinoamericano y fue su primer director para eso. Para Y pensar cuando en se lo dio a Santiago Pablo, insistía en eso, mucho en eso. Y cuando conocimos todos nosotros, hablar al otro, había que decir que, por ejemplo, Glauber no era fácil, como tampoco, por diversas razones, tampoco lo era San Ginés, pero casi era obligatorio el intercambio con Glauber, con San Ginés, con Gemino. Son gente que andaba todo el tiempo por allí, y se sacó Vivín, todos los chilenos cuando Pedro Chávez, Yeya, toda esa gente encontraron que su obra interrumpida por el golpe militar en Chile, pudieron concretar su obra aquí, sin interferencia, pero sí con exigencia. Y yo recuerdo, es decir, hay dos, voy a, solo para terminar, comentar dos momentos, digamos, uno presencial con Alfredo, que se lo agradezco a Molote, fue en el Pabellón Cuba en el 2011. Alfredo, en los últimos años de vida, durante el festival, propició mucho que el festival llegara a los jóvenes. Yo creo que su última obsesión fue los jóvenes, el futuro, la capacidad de que esas nuevas generaciones fueran capaces de permearse de cultura, sobre todo con ellos dialogó mucho. Molote trae el libro Dialogar, que es parte de esos encuentros que tú ayudaste a concretar por universidades, centros distintos de enseñanza en los jóvenes. Y en esa estábamos en el Pabellón Cuba, en ese encuentro, y él estaba sentado conversando con Molote, y yo fui con varios libros y le dije, mira Alfredo, me gustaría, no, todos esos libros, no, yo te voy a firmar 10 revoluciones alucinantes. Y me puso precisamente, él consideraba que este es su libro donde estaba todo, y me pone algo parecido, La Habana, 2 de diciembre de 2011, para Rubén Ricardo, con la esperanza de que este libro siempre con él recuerdo de batallas, entre paréntesis ganado, de esperanzas y de ganar otras muchas, Alfredo. Y eso, me digo, los demás no. Los demás hoy no, solo eso. Y bueno, los demás nunca, el resto son míos, los demás no se firmaron, solo me queda ese firmado. Y Luciano hablaba del libro. Hace 2 años, cuando comenzamos a pensar a la cercanía de la propia conmemoración por su centenario, comenzamos a buscar qué quedaba de Alfredo en el festival, sobre lo cual no se había comentado. La propia Mercy Tree, que está aquí a nuestro lado, comenzamos a conversar también de buscar. Mercy, de
mencionó este libro, del cual, voy a hablar de del cual ella va a mencionar como parte de la gestión de ediciones INCAL. Y desde el festival encontramos que sus discursos su discurso de inauguración del festival y clausura estaban publicados, algunos con títulos distintos en algunos de estos libros y otros no estaban publicados. Por tanto, nos tocó la tarea de transcribir cada uno de esos discursos. Son un total de 25 discursos que pronunció Alfredo de inauguración del festival en sus dos momentos, sus dos etapas. El libro está a punto de entrar a proceso editorial, Rebeca nos va a ayudar en un momento importante, que es la palabra presentación del prólogo, y es donde se reúnen. ¿Por qué los discursos? Porque los discursos están expresados esas ideas conceptuales del festival, de la realidad latinoamericana, de mostrar el festival como punto de encuentro para los cineastas, todo, para el pensamiento, para la crítica, para el debate. De alguna manera, no me atrevería a asegurar que es lo último que queda inédito de él. Eso no tengo la certeza, la confirmación, pero relacionado con el festival creemos que es uno de los pocos textos que quedarían inéditos de su papelería. Si sumamos, yo creo que las páginas de todos sus libros nos daría una especie de gran enciclopedia, un volumen bastante poderoso de páginas, pero no son solo páginas, son ideas, son pensamientos, son conceptos acerca del cine, de la cultura, de la identidad, que están expresando esa constante voluntad de hacer, de fundar, de formar, de lo que hablaba Lourdes, de formar siempre y de trabajar en función de que el cine se convirtiera no solo en una pantalla, digamos, sino en un espacio para generar otros debates, para expandir esos arcos de conflicto también, de ideas, de intercambio de ideas. Y de alguna manera, yo a veces bromeamos un poco que su antigua oficina en la casa del festival, de la que mencionaba Lourdes, a partir del 2001, si mal no recuerdo, que está la sede en la casa del festival, y en su oficina, que entramos con en su antigua oficina, que entramos con cierto respeto, como se dice, yo creo que de alguna manera habita un pequeño trazo de lo que fue su espíritu, totalmente inquieto, rebelde, contestatario, también, bueno, polémico, y que estaba siempre buscando llegar a espacios, como diría el examen, espacios de definición mejor, que yo creo que fue lo que logró Alfredo a través de concretar el festival como quizás como un puente, como un espacio, yo no diría quizás de puerto, de llegada, sino más bien de punto de partida para otros muchos diálogos, para otros intercambios, y que eso siga sucediendo 46 años después de ese 3 de diciembre de 1979, donde se inauguró la primera edición del festival. Yo creo que es fundamental, toca también sostenerlo sobre la base de la necesidad, de la importancia que tiene el evento como concreción de muchas de sus ideas. Y yo creo que Alfredo no se puede únicamente, yo creo que pensar o intentar atraparlo en un solo ámbito, porque hablamos ahorita, Lourdes comentaba los carteles, de la música, de las artes visuales, del ballet, sí, su constante ir y venir a través de las artes y de la cultura en el sentido general del diálogo. Alfredo impulsaba mucho el diálogo y la idea de discutir, no estar de acuerdo, ahí están sus polémicas, que son fundamentales en el libro compilado por Graciela Pavolotti, sus polémicas, porque yo creo que eso es la principal marca de su propia personalidad. Ser
un eterno polemista, un eterno ser polémico, y ahí encontrar puntos de contacto o no, pero siempre hacia la superación, hacia encontrar entonces nuevas búsquedas y nuevas ideas. Ese es quizás el Alfredo que he intentado leer. Ya les digo, solo tuve ese encuentro de negación de firmas, donde solo una fue aprobada, y creo que leerlo es una necesidad para volver sobre sus ideas. Ahí, en estos libros están condensadas muchas de sus ideas, y queda, yo creo que buscar quizás si existan otros textos para seguir publicándolo a lo largo. Termino recordando este libro que es el resultado del panel que se hizo en el 35 Festival. Había fallecido en abril del 2013, y para la edición 35 del festival se hace un panel en la sala de la Rocha de la Fundación, donde participan, organizado por Benirú, entonces presidente del festival, Manuel Pérez Paredes, que hoy lamentablemente ya no está con nosotros, Gerardo Sarno, Ricardo Alarcón, Carmen Castillo, Ignacio Ramón y Eusebio Leal. Y este libro es resultado de ese panel donde ellos evocan sus relaciones con Alfredo, sus etapas con Alfredo, y son muy hermosas las palabras de Manolo, las recuerdo, de Carmen Castillo, desde las amistades, de esa acogida de la que hablaba ahorita, que fue en calle durante mucho tiempo en Cuba, y también el de Eusebio Leal, ese diálogo permanente que ambos lograron a partir de muchas cosas a favor del patrimonio, de la cultura, del cine en sentido general. Es un libro, un texto más bien de evocación de Alfredo, pero que también nos dibuja otras aristas de su obra. Yo siempre lo recuerdo, como diría Lourdes, como una especie de eterno maestro que le preocupaba mucho que todo el mundo se preparara, que alcanzara mejor preparación o superación en cualquiera de los ámbitos posibles. Yo no sé si tú conoces, hay un texto, perdón mi interrupción. Yo leía esta mañana temprano, hay una carta que Alfredo le hace a Raúl Castro, donde le razona la necesidad impostergable de que todo se diseñe, se piense, se organice. Es una carta crucial que realmente yo creo que es una carta que habría que divulgar, porque Alfredo no se quedaba en pontificar, él llevaba a la práctica, o sea, y ponía en juego todos los recursos que tuviera que poner para concretar esas ideas, para que no se quedara en para que en viento no se llevara esas palabras, sino que eso quedara para bien y para mal. Y yo digo lo de la carta esa porque decía, ay, yo no quisiera ir a hacer una quitada por el cerebro, porque yo siento que Alfredo está ahí en la esquina de mi casa y me sigue siguiendo, ¿Cuál es el título del libro que está preparado? El libro se llama El ejercicio de las palabras, Alfredo de Bar, para que tenga este mismo diseño o concepción, Alfredo de Bar en el ejercicio de las palabras, si mal no recuerdo. Sí. Muchas gracias. Sí. Ahora damos la palabra al jurisdiccionario, periodista avileño, periodista muy destacado en la noticiero cultural, con varios doctorados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y con varios reconocimientos por su labor periodística, sobre todo en el ámbito cultural. Y vicepresidente de la Unidad actualmente de la Universidad de La Habana. Muchas gracias, querido Luciano, y te agradezco también que me dejes hablar con Pablo. Sí, me acerco más. Porque una parte de mi vínculo con Alfredo se lo debo precisamente a Amor López, un encuentro lo que hablaba Rubén ahí en el pabellón Cuba. Yo integro una generación de estudiantes de periodismo que tuvo el privilegio, probablemente ha sido quizás la última generación de estudiantes de periodismo, ojalá que no sea la última generación, que tuvo el privilegio de cambiar de tú a tú, bueno, de tú a usted, con grandes figuras, con grandísimas figuras de la cultura
cultura cubana. Y entonces, decano de la Facultad de Comunicación, Julio García Luis, convocaba a esas grandes figuras a la facultad, al formato de la clase, a las aulas de la facultad, para debatir sobre temas de la cultura, del ejercicio del periodismo. Alfredo Guevara, quizás lidiando con sus múltiples obligaciones, porque en aquel momento era presidente del ICAI, además de presidente del festival, encontraba tiempo para ir a las aulas de la Facultad de Periodismo y de Comunicación. Allí estaba ahí en G, a conversar con los estudiantes de periodismo. Recuerdo un encuentro que estaba pactado para que durara 1 hora y terminó durando como 4 horas con los estudiantes de periodismo, donde él sostenía esa necesidad imperiosa del periodismo de tener un armazón teórico, un armazón cultural. Hablaba de que las carencias, las múltiples carencias del ejercicio de la crítica en los medios de comunicación, y aunque el cine no es precisamente el área más desprotegida, yo creo que incluso junto con las artes escénicas es el área más protegida por la crítica, por el ejercicio cotidiano de la crítica, en Cuba sí apuntaba una idea que ha sido para mí una guía, ¿no? La necesidad de contar con un sistema de la crítica. Alfredo decía que había ejercicios puntuales en la prensa de películas, de acontecimientos, pero él no veía que existiera un sistema de la crítica, y además notaba ciertas carencias en el hecho de que la crítica trascendiera el análisis de obras puntuales y hablar también de procesos creativos asociados al cine. En ese encuentro nos dio muchísimos ejemplos, y nos dio muchísimos también consejos. Yo me quedé con muchos de ellos. Decía, sería bueno que ustedes aprendieran a criticar no desde el adjetivo, sino criticar desde el verbo, criticar desde el argumento. Eso se me quedó grabado. Nos decía también, y eso también lo monté, que un periodista, aunque no ejerciera la crítica, como género, no escribiera comentarios, no escribiera ensayos periodísticos, no escribiera artículos, tenía que tener a partir de una clara vocación crítica para el ejercicio cotidiano de su labor, de su oficio. Y hablaba, bueno, aquí muchos de estos títulos a mí lo explicitan. Decía que hacía mucha falta dialogar, hacía mucha falta debatir, discutir. Él establecía ahí una diferencia entre debatir y discutir, pero no dejarlo aquello como si fuera un muro de lamentaciones, sino también proponer. Ese largo encuentro donde nos pidió también que hablara, su relación con los jóvenes siempre fue muy estrecha. Nos dijo allí, yo me siento, asumía la juventud como un estado del alma, no del cuerpo. Sí, claro, no, lo asumía así, no lo decía así. Y nos llamó a hacer una especie de revolución en el periodismo cubano. El sistema de la prensa en Cuba, los modelos de la prensa en Cuba. Eso también es un tema que a Julio García Luis le interesaba muchísimo y lo proponía en las clases. Eran intercambios siempre muy ricos en ese sentido. Nosotros estudiantes, recuerdo que en ese momento él conversaba con Julio sobre eso, ¿no? Sobre la necesidad de que había que renovar los esquemas, los modelos de la prensa en Cuba, y nos decía, ustedes tienen que ser las personas que lo hagan. Labor titánica
todos sabemos que ese es un empeño que trasciende incluso el ejercicio cotidiano. No fui amigo de Alfredo, no fui cercano a Alfredo, pero tuve la oportunidad de intercambiar después que me gradué varias veces con él, tuve que entrevistarlo en más de una oportunidad. Tuve la suerte también de que alguna vez distinguiera, decía, ¿por qué no escribes crítica de cine? Y yo, no, estoy en el ámbito en el que estoy, no voy a ir más allá. Y sí recuerdo, en uno de estos encuentros en el pabellón, que yo me acerqué y le dije, le evoqué ese encuentro que habíamos tenido en la Facultad de Comunicación, y me dijo, inconforme que siempre fue, ¿y cuándo van a hacer la revolución esa que necesitamos en el periodismo? Porque no la han hecho. No supe qué decirle, así, sin saber qué decirle, porque era un condimento complicado. Insistió, tienen que proponer, tienen que discutir, tienen que confrontar si fuera necesario. Y en este empeño cotidiano de la formación de las nuevas generaciones, yo creo que es imprescindible eso por lo que abogó él, porque las figuras de la cultura cubana vayan a las aulas, vayan a las universidades, intercambien con los alumnos de todas las, a ver, él también decía que eso, que no sé si fue Rebeca o quien lo decía, acerca de la necesidad de que las personas que estén en los procesos culturales tengan ese saber o esa cultura universal que trascienda la especialización, que es importante, es prescindible, y él siempre abogó por eso, pero que contaran con ese sistema. Y yo creo que eso es importante. En las carreras de humanidades es imprescindible, porque prácticamente no ocurre actualmente. No van las figuras importantes de la cultura, no van a las escuelas, salvo los profesores que actualmente están allí. Y Lourdes decía que él era, sí, por eso lo estoy diciendo también, es una responsabilidad también de los docentes, de las facultades, de los decisores en las escuelas, de que eso ocurra. Lourdes decía que él siempre era un docente, pero tenía una vocación de docencia, una vocación de formación. Yo creo que era un auténtico profesor, una guía para un maestro, guía para nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Como cierre de este encuentro, hemos invitado a una persona que estuvo muy cercana en la última etapa de Alfredo Guevara, y es Luis Morlote Rivas, en aquel momento presidente de la Asociación de Hermanos ahí, y que desde el pabellón Cuba, y no solo desde ahí, convocó a Alfredo infinidad de veces, tuve la oportunidad de participar en un par de ellas, y realmente no sé si se llegaron a grabar sí, porque eso sería algo muy importante, transcribir todo eso, ¿no? A lo mejor exactamente el Centro Fidel Castro, porque hay mucho material de interés. Pero vamos a dar la palabra a Luis Morlote, que realmente fue el interlocutor más joven que tuvo Alfredo, y al cual debemos en gran parte libres de dialogar. Gracias, Luciano. Yo agradezco mucho. Yo veo aquí en el público muchos amigos de Alfredo, mucha gente que lo conoció y que puede perfectamente tener su propia anécdota, su propia visión de Alfredo. Se empezaba en Doña, que estuvo cercano ahí en la casa del festival, el propio Hermín, Tani, Alexis, muchos Mercy, compañeros que tuvieron esa posibilidad de estar cerca de Alfredo en una importante etapa de trabajo. Y para mí, de verdad, es un privilegio para todos nosotros haber sido contemporáneos con Alfredo. Como han dicho el resto de los compañeros aquí,
Luli y yo, desde la unidad, siempre tenemos que hacer algo por el centenario. El otro día, con algunos amigos de Alfredo, hablamos de eso, porque Alfredo es alguien que se merece estar vivo en sus amigos, en sus compañeros, en sus discípulos, porque Alfredo tiene esa cosa muy fidelista de seguir hablando en presente. Entonces, cuando uno se lee uno de estos textos de Alfredo y dice, madre, pues Alfredo parece que está vivo, está oyendo. Y es una persona profundamente crítica y a la vez en su razonamiento profundamente convencida de la esperanza. Si todo el tiempo, yo recuerdo, ustedes hablaban del libro. Este libro no se presentó Dialogar, Dialogar, que además él tuvo la obsesión, como decía yo, de ponerle además, por si alguien no tenía claro qué acepciones de Dialogar, él quería resaltar, le puso 3 paréntesis: escuchar, enseñar, afirmar, aprender. Eso es lo que él quería. Y es un libro que nosotros, que se hizo con un grupo de intervenciones del final de la etapa de su vida, que no pensábamos que fuera el final de la etapa de su vida, y que habíamos pactado presentar justamente en los días que murió Alfredo. El libro se tuvo que presentar por muerte. Y fue, que tengo que acordar, Rebeca, Luciano, Lourdes, fue de alguna manera el homenaje principal después de las cenizas de la escalinata, que él quiso que fuera la escalinata de la Baja. Fue vamos a decir, el sepelio, el homenaje, la sombra fúnebre, el tributo que se hizo, y allí habló Eusebio, habló Alarcón, hablaron mucho de los amigos de la etapa. Y es un libro que él también, como me da envidia, él me dedicó, que decía, en uno de los textos decía, en el medio de la complejidad de sus años, él decía, con tanta esperanza. Él era un hombre de verdad, de esperanza, tenemos que recordarlo así. Yo tengo muchas anécdotas de ese privilegio de los últimos años, muchas anécdotas, quizás algunas también que tienen que ver con exigencias de Alfredo hacia las más jóvenes generaciones. Ya yo no soy joven, pero en esa etapa yo recuerdo la insistencia de Alfredo por superarnos, por prepararnos, porque la juventud tuviera ese paso. Yo recuerdo que en alguna ocasión me llamó, me dijo, oye, necesito verte, podemos vernos esta tarde. Le digo, no, Alfredo, ahí en la asociación, si yo tengo una reunión a las 2, bueno, está bien, y cuando termine a las 4 podemos ver. No, Alfredo, yo no puedo, tengo una reunión a esa hora de tal cosa, pero y nos podemos ver mañana por la mañana. No, Alfredo, mañana es la puntualización, esas cosas que hemos inventado nosotros son fabulosas, ¿no? Tengo la puntualización de la semana, y por la tarde, y entonces de pronto, molesto, me para así y me dice, venga chico, ¿a qué hora tú piensas? Se te pasa el libro, ¿a qué hora tú piensas? ¿A qué hora tú lees? Y no, eso fue como un masazo. Y digo, es verdad, ¿a qué hora tú piensas? Hay que dedicarle tiempo a pensar. Es decir, hay que dedicar tiempo a pensar, hay que dedicar tiempo a razonar. Yo creo que aquí se ha dicho algo muy importante, sobre todo en las 3 últimas intervenciones, pero Rebeca lo sabe, y Lourdes, por cierto. También es bueno estar con ustedes aquí porque quería mucho a Rebeca, quería mucho a Lourdes, quería mucho a Ceneo, quería mucho a ustedes. Hablaba de eso constantemente, era su equipo, con el cual uno sabe que la gente quiere a otro cuando se faja, cuando tiene discusión, cuando vira para el abrazo de ese sanador. Aquí se ha dicho, Alfredo, un perenne inconforme. A Alfredo nada le parecía bien, lo digo de verdad. Alfredo creía siempre que se podía hacer mejor, siempre. Y muy crítico, tenía un gran olfato en el tema artístico, tenía un gusto por las artes, como se ha dicho aquí en todas las especialidades. Era un perseguidor de la belleza. Para él la belleza era como el oxígeno, y él decía que el socialismo tenía necesariamente que ser bello, si no, no era socialismo. Y lo repetía todo el tiempo, como para que nosotros se nos quedara. Era un perenne discutidor también, un amante de la confrontación. Yo creo que la riqueza más grande de lo que nosotros aprendimos a Alfredo es esa convocatoria total, diaria, cotidiana, a confrontar. Él llegaba a cuidar con ella, te mandaba a hacer una cosa, venía, llegaba con una propuesta, tú creías, no, me la comí. Cuando llegaba te mandaba a decir, no, pero eso no es lo que a mí, a mí me salieron muchas cosas malas con Alfredo, me salieron malas algunas cosas que probablemente en ese espíritu, porque él dijera algo que ayudara a reforzar el trabajo de la asociación, vamos a ir en ese momento, yo le hice algunas trampas. Entre ellas, organicé, Alfredo, yo creo que tú
le den una entrevista a esta periodista, Lourdes Estuce, después hizo un trabajo en eso. Yo quiero que tú le des una entrevista a la periodista donde hables del cine, hables del momento que estaba. Él tenía una, yo creo que era como que estaba descubriendo eso que decía Rubén de la tecnología. Y él decía, oye, vinieron a hacer una entrevista. Antes yo tenía que ir con 2 rastros para que hicieran. Ya lo vinieron con una maletica, abrieron y pusieron todas las luces y ya con eso hicimos. Y yo traté de hacerlo un poco más trampa y dentro de las preguntas le colé una y le di luz de pregunta. ¿Qué cree él, como viene tanto a la Asociación Hermanos Ahí, como está tanto con los jóvenes, como comparto, qué cree él de la vanguardia joven que es la Asociación Hermanos Ahí? Y eso me salió mal, lo digo, ¿verdad? Porque pronto Alfredo dijo una cosa terrible, digo, terrible y además profundamente para reflexionar. Digo, bueno, que ellos se crean vanguardia ya es importante, ya es el primer paso, ¿sí? Nunca, no, digo cosas terribles, pero no ve que yo estábamos hablando de nunca. No logré que eso, que quería convertir en un esposo en algo y era, verdaderamente se convirtiera, porque lo que hizo fue ponernos a razonar sobre eso. Yo creo, como se ha dicho aquí, que no es, Alfredo no se puede ver solo como un hombre de cine. Alfredo fue un intelectual todoterreno, que lo mismo decía una crítica sobre un tema del arte, de las artes visuales. Era un especialista en artes visuales. Bueno, el ICAI, yo creo que es una de las galerías más importantes que tiene este país, como lo era su casa, y como lo era su espacio. Yo recuerdo que tenía, yo sé todavía tan en la oficinita de la casa especial que fuimos tantas veces, tenía una plumilla, uno de Lorca, todavía están preciosos, que tenía atrás, y siempre que hacía una historia que tenía que ver con algo esencial de la cultura, uno siempre aprendía. Yo recuerdo una vez me dijo, oye, cuando empezamos aquello, ¿qué quería? Convertir el Festival de Cine en un espacio popular juvenil. Y ese fue la lógica de que fue un pabellón Cuba, y eso fue la lógica de que hizo un cine donde estaba el almacén del pabellón Cuba, se hizo un cinecito. ¿Y por qué se hizo una sala de cine? ¿Por qué se hizo el Salón de Mayo, el lugar donde estaba la cafetería? Bueno, ya no había nada que comer ni que brindar la cafetería, pero bueno, y recuerdo que después hicimos la galería de arte, fuimos como transformando, y se hizo una gran sala de cine abierta, lo recuerdan, en la parte de atrás del pabellón, que se ponía películas todas las noches, y él iba allí, llegaba con sus dificultades para moverse, ya en ese momento, y llegaba, pero él iba todas las noches a ver quiénes iban, y me dijo, busca los artistas, los músicos, hacíamos un concepto con los que buscan todos los músicos que sean más populares. Seguro, Fredo, imagínate, una cultura referencial, sí, busca los más populares, los que ahora estén conectados con los jóvenes, esos son los que yo quiero. Y los citaba y hablaba con ellos, que para los muchachos era como estar tocados por la gloria. Yo recuerdo que Buenafe le regaló al CAI y al festival un concierto que luego hemos repetido en otros lugares. Es muy lindo, cuando pusieron en Miami, cantaron Cuba Va, con temas que tenían que ver con la televisación sonora y con el cine cubano. Y eso se inauguró en un festival en el pabellón Cuba. Y me refiero, para terminar, a algo que tiene que ver con ese encuentro en universidad. Él cogió una obsesión con confrontar con ir a hablar con los jóvenes. Incluso decía cosas muy críticas de la organización juvenil. Yo recuerdo que decía en algún momento, donde tienen que estar ustedes, y donde tienen que estar otras organizaciones unidas, en aquel momento se acuerdan el movimiento de gente, es aquí, caminando y viviendo los jóvenes. Todo el tiempo tenemos que estar convocando, tenemos que estar sumando, tenemos que hacer todo el tiempo esa posibilidad otra de que los jóvenes encuentren en las organizaciones. Eso no pasa. Él, con la revolución que la defendía siempre, a mí me pasaba una cosa, eso quizás no es para publicarlo, pero me pasaba una cosa interesantísima, y habla también de la fidelidad y de la lealtad de Alfredo Dar hasta el último momento, porque mucha gente también trató de enfrentarlo luego, y Alfredo no se puede enfrentar a la revolución. Alfredo es hijo, promotor, creador y defensor de la revolución hasta sus últimos días. Y yo recuerdo que uno lo llamaba el 31 de diciembre para felicitarlo, y él, que además una llamada con Alfredo podía ser perfectamente 2 horas. Bueno, Alfredo, y entonces me decía, cuelga, sí, ya, veniste de felicidad, cuelga. Y ya, cuando eso me pasaba, era que él estaba esperando que los líderes de la revolución lo llamaran, que siempre lo llamaban invariablemente. Y entonces ya tú lo llamabas más tarde y ya tenía tiempo para decirte, para poder hablar contigo. Bueno, ese era Alfredo. Y con el tema de la universidad,
quizás el acto más simbólico de su propia desaparición física. ¿Qué estaba haciendo Alfredo? Eso lo sabe poca gente. Yo estuve con él en la Universidad de La Villa, estuve con él en la Facultad de Periodismo, estuve con él en la Universidad de La Habana, estuve con él en el INSE, en muchos lugares que me invitó porque quería, y además no aprendía todo el tiempo. Yo le contaba aquí a Rebeca, tuve el privilegio de ir con él a la grabación del programa Amado. Con los que se quieran, ella me dijo, ponte atrás y anótame todo lo que tú crees que tengo. Y yo le dije, mira, Alfredo, cuando salimos, me dice, dime, ¿qué te pareció? Yo dije, no, imagínate, extraordinario, porque además era irónico, no me digas todo bien, pero dime de verdad. Yo le dije, mira, Alfredo, hay 3 temas que no voy a mencionar aquí, que a mí me parece que son muy fuertes. Se dio una faja conmigo, bueno, me dejó botado como 2 cuadras para beber, tuve que ir caminando, no, bueno, quédate, no sé qué, y yo me gané, y ya me voy, me dice, no, tú tienes razón, ya, pasa, el programa se grabó cuando veo los estudios andados, se estaba grabando esa temporada, y sal, ya me quiero, y como a las 7, a las 8 de la noche me dice, oye, me llama Alfredo, dime Alfredo, bueno, ya, se quitó la cabeza, dime Alfredo, dice, mira, llama a Mauro de su casa, que te está esperando, y le dice qué es lo que tiene que quitar. Al final, pues hermano, no quería, es irrazonable, dice, parece que se quedó, nunca yo hablé de eso, porque toqué ese tema, pero yo sí llamé a Mauro y le dije, mira Mauro, y así salió el programa. Y en esos encuentros él quería, decía que una de las cosas más simbólicas es como a qué dedicó sus últimos días, bueno, Alfredo, eso lo sabe muy poca gente, pero Alfredo enfermó, tiene que recordarlo, luego de haber ido a la Universidad de Santiago. Él fue a la Universidad de Santiago y descubrió un núcleo de estudiantes y profesores de la Universidad de Santiago que a él lo deslumbró. Y entonces regresó a La Habana y lo que hizo, sus amigos lo saben, se metió en la bibliotequita de su casa, bueno, en la bibliotecota de su casa, y empezó a revisar libro por libro porque él quería donarle su biblioteca a la Universidad de Oriente, que la tuviera Santiago. Y ahí fue que se afecta con los pulmones, que coge el parásito y fue insalvado, pero fue en un acto también de entrega hacia la joven generación. Yo quería terminar, quizás que habla mucho del contexto y de su preocupación, con un parrafito chiquitito que hay dentro de Dialogar, a partir de la conferencia del Centro Cultural Félix Varela en octubre del 2011, que es muy interesante, que buscarle leerse, es muy interesante el diálogo, que es la confrontación, el diálogo entre el religioso, el católico, el amante de la belleza, el revolucionario, y cómo Alfredo todo el tiempo acercaba la revolución al ser humano. Esa es una virtud que hay todo el tiempo que reconocer. Y en ese momento, quizás también complejo con lo que estamos viviendo hoy, entonces Alfredo decía, se ha abierto una época que he querido otra vez llamar de lo posible. Es la época en que la diversidad se recobra conceptualmente y para la vida real en la sociedad real, y en marco definido por el saber, la ética y la elevación de la persona a rango que es el suyo. Diversidad no teatralizable, no espectáculo ni esencial, auténtico y profundo, evidente, innegable, o en nada o casi nada excluyente. Puede y debe continuar, andar y complejizar el diálogo verdadero, que por verdadero no importe si fuese amargo. Como en el café, habrá acaso entonces que poner 2 cucharaditas de azúcar. Como en el café, habrá entonces que poner 2 cucharaditas de azúcar, que por bien cubano llevara una marca nueva a cultivar. Tolerancia. Serán siempre el patriotismo, la pasión por la independencia y el derecho a enriquecernos en lo espiritual mutuamente entre nosotros, sin interferencia alguna, los que darán valor al gesto. Esa era la fe. Del panel y a todos los participantes. ¿Alguien que quisiera hablar? Primero que te va a dar un momento. Bueno, buenos días, tarde.
el tiempo para hablar de Alfredo. Yo pienso que la selección que hizo Luciano es excelente, porque ustedes han dado no solamente informaciones sobre la vida y obra de Alfredo, sino vivencias de Alfredo, que han sido muy importantes. Yo por lo menos he disfrutado muchísimo este panel por ustedes. O sea, felicito a Luciano por este panel. Y simplemente lo que quería decirles es que nosotros vamos a presentar aquí en esta misma sala un libro que publicamos especialmente por este centenario de Alfredo de Vargas, que se llama Mi pasión más allá del cine. Es un libro que pensamos mucho en la editorial qué hacer por el centenario de Alfredo, puesto que, como decía Rubensito, el propio Borlot de Lourdes, de Alfredo se han publicado muchos libros y sobre Alfredo se han publicado también muchas obras. Pero qué hacer por el centenario de Alfredo, especialmente este año. Y bueno, manejando diferentes ideas, llegamos a la conclusión de que iba a ser novedoso que en un solo volumen estuviesen todos los trabajos que publicó Alfredo en la revista Cine Cubano, que es además una revista fundada por él. Como todos ustedes saben, la revista Cine Cubano también este año cumple 65 años desde su fundación, o sea, se fundó, como ustedes saben, en 1960. Y Alfredo, bueno, desde el primer momento publicó esa revista. El primer número de la revista Cine Cubano tiene el famoso trabajo de Alfredo de realidad y perspectiva del nuevo cine, que casi como el vademécum del cine cubano, yo digo así, el vademécum del cine cubano, porque está toda la proyección que Alfredo y el país se proponían con la creación del ICAI. Y ese es el primer trabajo que también aparece en este libro, porque les digo, aquí se compila todo lo publicado por Alfredo en la revista Cine Cubano, que son 50 textos en esta revista. Ahí también está el trabajo de Alicia Alonso, bueno, en fin, hay una variedad enorme de temas interesantísimos publicados. Entonces, ya para hacer un comercial y una invitación, nosotros entonces vamos a presentar este libro aquí en esta misma sala el día miércoles 10 a las 2 de la tarde. Vamos a estar presentando aquí este libro. Lo va a presentar como tal Rafael Acosta de Arriba, pero yo voy a estar, estoy invitando, empezando por todos ustedes, a que estén, porque también queremos hacer un conversatorio, además de que Rafael presente el libro. Entonces, bueno, los invito a que estén presentes. El libro se va a presentar en formato papel. Otra novedad, no es usual de que estemos presentando libros en formato papel, como ustedes saben, generalmente estamos presentando ebooks, pero por el esfuerzo del ICAI que nos financió este libro, vamos a publicarlo, vamos a presentarlo también en formato papel. Entonces están invitados todos el día 10, pero tenemos a todos ustedes aquí, a todos ustedes el día 10, miércoles a las 2 de la tarde en este mismo salón, vamos a estar presentando este libro. Muchas gracias a ustedes.